cuento. Bueno, la verdad que más allá de investigaciones, de todo lo que hago, de las averiguaciones, no encuentro el por qué desaparece el agua en Amadorio. Estoy mirando las imágenes, alerta, lluvias por todas partes, emergencia climática. Voy a las horas y no hay agua, o sea, no ha ganado nada prácticamente. ¿Cuánto tiene que llover para volver a estar como estaba hace unos años el embalse? ¿Y por qué no hay agua en el embalse? ¿Quién es el responsable de abrir las compuertas de los embalses y dejar perder el agua hacia el mar? ¿Dónde está el agua? Les voy a mostrar cómo está sucio, abandonado. Hay cosas que no deberían estar, tuberías colgadas por todas partes, bloques, cosas que tienen que ver con construcción, metales, o sea, esto lleva décadas sin que nadie pase a limpiarlo, a cuidarlo, a evaluarlo. Absolutamente nada. Los vecinos, como son todos aquí, no tienen ni puta idea de lo que pasa, van a su bola. Todo el problema es saber cuándo puedo ir al bar a tomarme una lata y el abandono es absoluto. Por más que piso un embalse, piso otro embalse, voy aquí, voy allá, a todos los embalses, paso por los ayuntamientos, nadie sabe absolutamente nada. ¿Quién se encarga de los embalses en España?